Shalom Keilot, Shalom a las naciones, que sea Yahweh trayendo brajá sobre cada uno de nosotros, que Yahweh sea trayendo un despertar sobre todas las naciones, sobre el pueblo de Israel. Que hoy sea un día de mucha brajá, de mucha bendición sobre todos los ajín y los ajayos en las naciones y en nuestra Keilot. Y que Yahweh sea trayendo cada yamín ese despertar y ese renovar de su rúa sobre cada uno de nosotros, y que seamos teniendo la sanidad y la libertad sobre nuestra Haid, sobre nuestra vida. Hoy es para Charies, la para Charies Miketz, para Charies Miketz, que es desde el fin. Hay muchas veces que podemos observar una paracha o una badabar que Yahweh nos da, y podemos observar muchas cosas en nuestra Haid, en nuestra vida. Y hoy vamos a observar algo de Yosef, el propósito que Yahweh tenía en Yosef. Y el propósito que Yahweh puede tener, o es, y tiene sobre cada uno de nosotros. ¿Qué pasa con nuestra Haid, con nuestra vida? Muchas veces nosotros irrumpimos o colocamos obstáculos en el deret que Yahweh tiene para cada uno de nosotros. Porque muchas veces queremos avanzar o correr más de lo que Yahweh ha plantado en nuestra Haid, en nuestra vida, o desviamos el propósito de Yahweh. La mayoría de hechos en la Eret, los hombres, o sea, todos nosotros hemos desviado los propósitos de Yahweh. ¿En qué sentido? En que muchas veces no aprendemos a esperar lo que Yahweh tiene para nosotros. Aceleramos los tiempos y aceleramos las acciones, y en ese tiempo hemos perdido lo que Yahweh quiere traer a nuestra Haid. Tenemos que empezar algo, y es aprender a escuchar para entender y obedecer. Amén. Si no aprendemos a escuchar, no tenemos la capacidad de entender para obedecer. Siempre tiene que haber un propósito de la Haid, de nuestra vida, para con Yahweh. Propósito de Yosef. Sabemos, desde ahora 8 Yamín veníamos hablando de los propósitos de Yahweh con Yosef, y veíamos cómo Yosef tuvo sueños, y en los sueños veía cómo sus hermanos se inclinaban delante de él, como aún las estrellas de Shamaín y Eret y la luna se inclinaban. Y hoy vamos a ver algo donde, cuando Yosef está viviendo un tiempo de oscuridad, cuando Yosef está viviendo un tiempo donde a veces pensamos que no hay oportunidades, que no hay hechos, o a veces podemos pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y ahí es cuando tenemos que aprender a escuchar la voz de Yahweh y a entender lo que Yahweh quiere con cada uno de nosotros. Todo el propósito de Yahweh se llama obediencia, y es la palabra que tenemos que tener siempre clara en nuestra Haid. Que el propósito de Yahweh se llama obediencia, se llama lealtad y se llama cumplimiento a él. Porque eso fue lo que hizo Yahshua. Yahshua cumplió, Yahshua entendió y Yahshua obedeció lo que Yahweh había establecido sobre él, y por lo cual lo envió a esta Eret para dar un cumplimiento de la Torah y dar un cumplimiento de la palabra. Amén. Yo quiero que me acompañen en Bereshit o Génesis 41, por favor. Bereshit o Génesis 41. Y algo que podemos empezar con esto es, podemos pensar o decir que Yosef estaba pasando por el cuarto oscuro, o se encontraba en un lugar de oscuridad o calabozo. Es lo primero que podemos empezar a entender, que Yosef estaba pasando por un cuarto oscuro, estaba pasando momentos de dificultad, y estaba viviendo un tiempo de calabozo. A veces podemos estar pensando eso en nuestra Haid, y puede que esté pasando una de esas etapas de nuestra Haid, nuestra vida, viviendo un tiempo oscuro, un momento de calabozo, un momento de oscuridad, un momento de dolor o angustia. Pero ahí es donde tengo que empezar a entrar en la presencia de Yahweh y aprender a refugiarme en él y a buscar su presencia y su rostro. Puede ser que en medio de la angustia y en el medio de desespero, o en el medio de una prueba, puede llegar algo muy claro sobre tu Haid, sobre tu vida. Acuérdese en eso. En el medio del desespero, en el medio de la angustia, en el medio de la prueba, puede llegar algo muy claro para tu Haid, para tu vida. Y siempre va a llegar. ¿Por qué? Porque si tú y yo confiamos realmente en Yahweh, confiamos en todo lo que hizo nuestro coegador, Yahshua HaMashiach,
Y todo lo que está emprendiendo Yahweh en este lugar, o sea, tu lugar, tu Jaín, tu casa, tu Bayit, tú eres el lugar de Yahweh en este momento. Tú eres el lugar que Yahweh estableció en esta Eret. O sea que en tu lugar Yahweh viene a traer una clarificación, viene a traer una pureza, viene a traer una libertad y una sanidad, y viene a colocar una brajat, como la colocó con Yosef. Yosef, en medio de la oscuridad, en medio del dolor, en el medio de la angustia, recibió la brajat de Yahweh. Siempre estableció eso. Ahí en Bereshit o Génesis 41:1 dice: y sucedió al cabo de los años que Parot o Faraón soñó, y he aquí que estaba parado sobre el río, y he aquí que del río emergieron 7 vacas de hermosa apariencia y carne robusta, y pasaban en los pantanos. He aquí que emergieron otras 7 vacas del río de mala apariencia y carne flaca, y se pararon junto a las vacas en la orilla del río. Las vacas de la mala apariencia y carne flaca se comieron a las 7 vacas de hermosa apariencia y carne robusta. Y Paró se despertó. Se durmió y soñó una segunda vez. Y he aquí que 7 espigas florecían de una misma caña, fuertes y buenas. Y he aquí que 7 espigas flacas y abatidas por el viento de este crecían después de ellas. Entonces las 7 espigas flacas se tragaron las 7 espigas fuertes y buenas. Y Paró se despertó, y aquí que había sido un sueño, y a la mañana su rúa se hallaba agitado, de modo que envió y convocó a todos los nigromantes de Misrayim, o sea, a todos los magos y todos los sabios de Parot. Les narraron su sueño, mas nadie logró interpretárselo a Parot. Hay algo cuando la revelación es de Yahweh, cuando Yahweh trae una libertad y una sanidad, o cuando hay un propósito de Yahweh en la Jaín de alguien, nadie puede venir a irrumpir o a torcer o a quitar el plan que Yahweh tiene escogido. Resulta que aquí cuando Paró tiene este sueño, él tenía quienes, tenía magos, tenía divinos, tenía todo lo que tú quieres, y lo tenían en sus reinos, pero ninguno de ellos tenía la capacidad de dar este sueño por algo tan claro, porque en este sueño había algo y era un propósito de Yahweh. Tú puedes tener muchos sueños, puedes tener muchas historias, puedes tener muchas cosas alrededor de tu Jaín, pero si no es un propósito de Yahweh, no se va a cumplir. Pero cuando es un propósito de Yahweh, siempre llega Yahweh con la persona indicada, en el momento indicado y en el tiempo indicado. Amén. Cuando Yahweh planta algo y hay un propósito de Yahweh, así todo lo que haya en tu entorno se corrompa, todo lo que haya en tu entorno se torne a mal, todo lo que haya en tu entorno se coloque en oscuridad, Yahweh planta la or. Amén. Yahweh planta la claridad, la luz, y todo tiene que ser un cambio. Solamente si tenemos la expectativa de lo que Yahweh es en nuestra Jaín, eso lo conseguimos con la obediencia. Pero cuando nosotros empezamos a entender lo que realmente es Yahweh para nuestra Jaín, vamos a entender lo que es la claridad. Todos sabemos que la claridad, la or, es Yahshua HaMashiach. El propósito de Yahweh con todo lo que ha plantado en esta Jaín se llama Yahshua HaMashiach. Un propósito que Yahweh tenía era un despertar para el pueblo de Israel a través de Yosef. Nosotros hemos encontrado un despertar a través del pueblo de Israel, a través de Yahshua HaMashiach. Digamos que en este tiempo podemos entender lo que Yahshua ha hecho para nuestra Jaín, para nuestra vida. Y podemos entender lo que Yahshua ha plantado para que tú y yo seamos muy sensatos con lo que Yahweh está trayendo a nuestra Jaín. ¿Qué es esto? Cuando aquellos hombres que estuvieron juntamente con Yosef en prisión se dieron cuenta de la capacidad que había en Yosef a través de Yahweh y el respaldo que tenía Yosef de nuestro Elohai, de Yahweh Sebaot. Cuando alguien ve ese respaldo en ti,
siempre viene a conocer algo y siempre viene a traer algo, aunque muchos no valoran lo que Yahweh está haciendo en tu Jaín, porque eso está pasando. Mucha gente busca de tu Jaín cuando tiene problemas, dificultades o hay algo que está colocando obstáculos en la vida, pero nunca observan realmente lo que tú estás viviendo con Yahweh. Simplemente ven la necesidad que está pasando, que están viviendo por algún término o alguna parte de su Jaín. Pero cuando tú empiezas a entender realmente los propósitos de Yahweh con tu Jaín, tú empiezas a valorar y a entender lo que realmente Yahweh tiene contigo y lo que Yahweh está trayendo para tu Jaín. Amén. Podía tener en ese momento el rey un desánimo, una angustia, porque se levantó ¿qué? Angustiado. Se levantó con miedo y con temor. ¿Cómo es que me va a ocurrir algo? ¿Cómo es que voy a empezar a sentir eso? ¿O cómo es que yo voy a ver la destrucción de algo sabiendo que hay algo que me está frutificando y va a llegar algo malo a acabar con lo que tengo bueno? Eso pasa con nuestra Jaín. A veces tú sientes algo. Cada parachá, yo siempre digo, cada parachá es colocarla a nuestra Jaín. A veces tú sientes tu Jaín que estás en una plenitud muy alta y tienes una plenitud muy buena en algo. Y tú estás viviendo un tiempo donde tú dices, nada me falta, Yahweh me bendice, Yahweh trae sanidad, Yahweh trae liut, Yahweh trae libertad, Yahweh trae brahat, bendición sobre mi Jaín, nada me falta. Pero llega un momento donde tú sientes que algo se escapó de tus manos. Como cuando echas agua en tus manos, el agua se escapa. Muchas veces nos pasa en nuestra Jaín. A veces tenemos la estabilidad de algo y nos sentimos muy plenos con lo que tenemos, pero hay momentos donde sentimos que es como el agua que se escapa de nuestras manos. Eso pasa. Y entonces ahí a veces podemos pensar, ¿por qué a mí si estoy caminando correctamente con Yahweh? ¿Por qué llegó una enfermedad? ¿Por qué llegó una maldad? ¿Por qué llegó escasez? ¿Por qué llegó ruina? ¿O por qué están llegando tantos problemas a mi Jaín si estoy caminando rectamente con Yahweh? De pronto el rey podía pensar, ¿por qué va a llegar la escasez a mi casa sabiendo que soy abundante? Tengo demasiadas riquezas. ¿Por qué voy a vivir que algo de malo va a llegar sobre mi Jaín? Eso puede pasar. Entonces nosotros tenemos que empezar a tener algo. Que nuestra hora y nuestra claridad se llama Yahshua HaMashiach. Que Yahshua HaMashiach es el que ha traído la claridad sobre nuestra Jaín. Y que cuando yo empiezo a reposar en Yahshua HaMashiach, tengo que empezar a tener claridad de lo que es mi Jaín con Yahweh. Amén. Mi Jaín con Yahweh. Podía tener desánimo en momentos, pero Yahweh ya tenía un plan o un propósito organizado con José. ¿Será que sentía desánimo? Sí, estaba en una prisión. Estaba viviendo dolores de angustia y dolores de maldad. Resulta que en el verso 9 dice: el jefe de los coperos estaba ante Faraón. Mis transgresiones mencionando hoy, y Faraón se había encolorizado con sus sirvientes y me puso bajo ordenanza en la casa del jefe de los carniceros, a mí y al jefe de los Negetón. Está la palabra Negetón y está la palabra Ofet. ¿Qué quiere decir? Legenero, o la palabra que encontramos en otras versiones que sería la palabra panadero, pero la palabra es Ofet, o la palabra es Ofet. Más que todo es la palabra que viene desde el hebreo, la palabra Ofet, que sería como panadero, la palabra es Ofet. Y entonces dice: tuvimos un sueño en la misma noche, el verso 11. Cada uno soñó según la interpretación de su sueño. Y allí con nosotros había un muchacho, un hebreo, sirviente del jefe de los carniceros. Se los narró e interpretó nuestros sueños, e interpretó cada uno según su sueño. Y sucedió que así como nos lo interpretó, así aconteció. A mí me restituyó a mi puesto y él fue colgado. Cuando esto emprende y cuando eso empieza, había alguien que se levantó a colocar ¿qué? Un punto de equilibrio en la Jaín de José. Porque aquí se levantó uno que estuvo con José en un lugar de oscuridad, pero Yahweh fue el que bendijo a José en ese momento y le mostró la claridad sobre aquella persona. Muchas veces nosotros
no entendemos qué es la claridad de Yahweh y qué es la claridad que Yahweh está trayendo sobre nuestra raíz. Cuando estos hombres, o cuando este hombre le dice a Paró y le habla a Paró sobre Yosef, ¿qué es lo primero que puede ocurrir en tu raíz? Voy con algo. Cuando a ti alguien realmente te habló de la verdad, que es Yahshua HaMashiach, entonces ahí como que uno como que coloca un algo en nuestra raíz. Si yo toda la raíz he conocido a JUSU y hoy conozco quién es Yahshua HaMashiach, como que yo digo, yo voy a colocar un freno en mi raíz, en mi vida, y voy a empezar a indagar y voy a empezar a buscar realmente quién es Yahshua. Muchas veces ni siquiera lo pensamos o lo creemos y seguimos viviendo porque no prestamos atención a lo que Yahweh está hablando. Si el rey no hubiese prestado atención al copero, ¿qué hubiera pasado? Hubiera llegado la catástrofe y hubiera acabado completamente con todo, porque todo se hubiera acabado por falta de escuchar y entender. Resulta que nosotros tenemos al Mashiach, a Yahshua, nuestro Melech Kabod. Si nosotros no nos paramos a entender y a escuchar realmente lo que es Yahshua, entonces nos va a pasar lo que le ha pasado a muchos. Simplemente vamos a ser ¿qué? Oidores de una palabra, mas no hacedores de la palabra que Yahweh estableció en la Torá, para que tú y yo despertemos y nos demos cuenta de la emet, de la verdad, que es Yahshua HaMashiach. Amén. Si aquel rey no hubiera prestado atención a la palabra, no hubiera tenido la capacidad de salir del problema o la dificultad que venía, aunque había un propósito de Yahweh con el pueblo de Israel. Aquí había un propósito de Yahweh con el pueblo de Israel, porque ya se lo había mostrado aquí a Yosef tiempo atrás, cuando las espigas se doblaban, las espigas de los hermanos se doblegaban delante de él, aun cuando la luna, las estrellas se doblaban delante de él. O sea, ya había un propósito de Yahweh. Yosef en ese momento estaba estableciendo algo en su raíz, y era que en todo momento, por el dolor que estaba pasando, nunca se apartó de la presencia de Yahweh. Y ahí es algo que tenemos que colocar en nuestra raíz. A veces llegan circunstancias, situaciones, dolores y muchos momentos de angustia y desespero en la raíz o en la vida de alguien. Y ahí es donde tengo que empezar a estabilizarme y tengo que empezar a darme cuenta quién soy y para qué he sido puesto en esta tierra. Si yo ahí empiezo a darme cuenta para qué he sido puesto y quién soy, entonces tengo que empezar a estabilizar mi raíz, mi vida. Yosef siempre se paró y esperó en la presencia de Yahweh. Y es lo que tengo que empezar a hacer yo en este tiempo. Hay circunstancias, situaciones que se están viviendo en las calles. Hay circunstancias y situaciones que se están viviendo a nivel mundial. Pero aquí es donde tengo que pararme y darme cuenta realmente quién soy en las manos de Yahweh. ¿Quién soy y para qué me plantó Yahweh en Teret? Dice en el versículo 14. Entonces Paró envió y convocó a Yosef y rápidamente lo sacó del calabozo. Se afeitó y se cambió de ropa y fue ante Faraón. Y Paró le dijo: Yosef, tuve un sueño, mas nadie puede interpretar, oír o decir que sabes entender o interpretar los sueños. Yosef le respondió a Paró diciendo: eso no está en mi poder, es de Elohim, el que responderá por el bienestar de Faraón. ¿Qué es lo primero que siempre decía Yosef? Y es la palabra que siempre tenemos que llevar en nuestros labios. No soy yo el que va a hablar, no soy yo el que va a interpretar, el que lo va a hacer es ¿quién? Yahweh. Muchas veces las personas siempre dicen: yo tengo poder, yo tengo autoridad, yo tengo esto, yo tengo aquello, y ahí es donde estamos equivocados. ¿Por qué? Porque es que la autoridad y el poder vienen desde Shamaín. La autoridad y el poder y la salvación vino desde Shamaín, que es Yahshua HaMashiach. Cuando Yosef se levanta al frente de Faraón y le dice, o de Paró y le dice: no soy yo el que va a responder, sino que va a responder es ¿quién? Y Elohai. Aquel que gobierna desde Shamaín es el que le va a dar respuestas a tu Jaín. Ni siquiera digo yo tengo la capacidad de hacerlo, no, es Yahweh el que lo hace por mí. Yo simplemente voy a ser alguien que se va a parar en un lugar y Yahweh es el que está colocando su mano a través del Ruach HaKodesh en lo que se está emprendiendo o se está realizando. El Pesú 17 dice: entonces el Paró le dijo a Yosef en mi sueño:
He aquí que estaba parado sobre la orilla del río, y he aquí que del río subieron 7 vacas de carne robusta y hermosas y en forma, y pastaban en los pantanos. De pronto emergieron otras 7 vacas esculiadas y de clase muy inferior y de carne enflaquecida. Nunca vi una clase de vacas tan inferior en toda la heredad de Israel. Y las vacas flacas y malas se comieron a las primeras 7 vacas robustas y entraron dentro de ellas, mas no se reconocían que había entrado dentro de ellas, pues su apariencia seguía siendo muy inferior como antes. Entonces me desperté, vi en mi sueño, he aquí, que habían 7 espigas floreciendo de una misma caña, fuerte y buenas, y de pronto 7 espigas marchitas, flacas y abatidas por el viento del que crecían dentro de ellas. Las espigas flacas se tragaron a las 7 espigas buenas, y les dije esto en los nigromantes, y no hay quien me lo diga, o en los magos o adivinos, y no hay quien me lo diga. ¿Qué pasa cuando los propósitos de Yahweh son los que vienen a plantar o a traer libertad y sanidad sobre nuestra raíz? Lo primero que hay en el rey es angustia, y es lo primero que maneja el ser humano. El ser humano, cuando está plantando algo, lo primero que llega al ser humano se llama angustia. Estoy angustiado por lo que estoy pasando, por lo que me está ocurriendo, o por lo que le está ocurriendo a mi familia o a mi mispajat. Y entonces lo primero que sentimos se llama angustia. Cuando la angustia viene a nuestra basar, a nuestra carne, y cuando el dolor o la angustia empieza a traer algo sobre nosotros, nosotros nos sentimos abatidos. Siempre va a haber un abatimiento en la raíz de la persona. ¿Por qué? Porque cuando hay necesidad de algo, cuando hay maldad de algo, siempre va a haber angustia. Y la angustia va a formar un dolor o va a formar una maldición en nuestra raíz. ¿Qué pasa cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Yahweh y aprendemos a escuchar de que Yahweh es el que está dirigiendo y está guiando el pueblo? Ahí es donde tengo que empezar a tener estabilidad en mi raíz. Si yo no aprendo a tener una estabilidad en mi raíz, voy a perder. Tengo que empezar a tener estabilidad en mi raíz. Mi estabilidad solamente me la puede dar Yahweh, según lo que vemos en este pesú. ¿Qué dijo Yosef? Yo no soy el que voy a responder, el que va a responder es mi abacados, que está en Chamayín, porque yo no tengo la capacidad, que lo hace Yahweh. Entonces yo tengo que empezar a estabilizar algo en mi raíz, y se llama, coloco una estabilidad en mi vida y la coloco en las manos de Yahweh, a través de lo que el Ruach HaKodesh está haciendo en mi raíz. O sea que mi estabilidad en este momento se llama el Ruach HaKodesh. Si yo no tengo una estabilidad en el Ruach HaKodesh, no voy a tener la capacidad ni el conocimiento para realmente hacer lo que Yahweh quiere traer a nuestra raíz. Tengo que empezar a buscar esa estabilidad. Dice el Pesú 25, Yosef le dijo a Faraón en el sueño del Faraón, es uno solo lo que Elohim está a punto de hacer, se lo ha dicho a Faraón. O sea que, ¿qué estaba diciendo? No son 2 sueños, los que tuviste es un solo sueño. Una sola interpretación te dio Yahweh. Dice, las 7 vacas buenas son 7 años y las espigas buenas son 7 años. Es un solo sueño. Las 7 vacas malas y enflaquecidas que subieron desde son 7 años, al igual que las 7 espigas flacas abatidas por el viento de habrá 7 años de hambre. A veces nosotros puede Yahweh colocar algo en nuestra raíz, en nuestra vida. Y Yahweh te puede estar mostrando algo y puede estar colocando algo en tu raíz. Pero muchas veces no le prestamos la atención o muchas veces nos volvemos fanáticos. Son 2 cosas diferentes. Y son 2 puntos diferentes en nuestra raíz. Muchas veces la gente se vuelve fanática en las revelaciones y en los sueños. ¿En qué sentido? En todo lo que sueñan y en todo lo que ven dicen, esto es de Yahweh, esto es de Yahweh, esto es de Yahweh, y Yahweh no les ha mostrado absolutamente nada. Y muchas veces cuando Yahweh realmente sí le muestra a alguien algo, entonces ya no entiende lo que Yahweh le está hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces le creen más a las fábulas que se están moviendo en la era que realmente a la revelación que Yahweh está trayendo. Y todo lo que muestra en un sueño, todo lo que se muestra en una visión o todo lo que se ve no es de Yahweh.
Yahweh cuando trae algo lo planta con eficacia y lo planta bajo la Torah. Muchas veces a mí me han dicho, tuve un sueño de esto y vi una revelación así. Y yo le digo, clámele a Yahweh y dígale a Yahweh que realmente le muestre. Porque todo no viene de Yahweh. Y cada que alguien me dice de un sueño, me dice de una revelación, yo le digo, vaya a la presencia de Yahweh. Que Yahweh le instruye, Yahweh le guíe. Porque es que todo no puede venir. Porque muchas veces el inconsciente de nosotros opera las 24 horas del Yom. Y resulta que a veces lo que sientes antes de acostarte a dormir, tienes un sueño de eso y dice, Yahweh me mostró ese sueño sabiendo que lo viste en algún lugar. Son muchas cosas que no vienen de Yahweh. Pero tenemos que empezar a tener revelaciones y que vengan de Shamaín y que sean completamente guiadas por el Ruach HaKodesh. Porque muchas cosas no vienen guiadas ni dirigidas por el Ruach HaKodesh. ¿Por qué les digo esto? Porque ha pasado con muchas personas que le dicen a uno, tuve una revelación, tuve un sueño, tuve esto, y a los yamines los ve uno pecando y los ve uno haciendo cosas que no son. Todo no viene de Yahweh. Yo por eso toda palabra que dicen, es que llegó el cumplimiento de esto, y uno los ve cometiendo errores. Y entonces ahí me hago la pregunta, si esa palabra que trajo de Yahweh, ¿por qué está cometiendo tantos errores? ¿Por qué está cometiendo tanto pecado? ¿Por qué está andando donde no tiene que caminar? Todo no viene de Yahweh. Por eso tienes que aprender a interpretar, y no solamente de palabras, sino que muestren todo bajo la cobertura de la Torah. Porque de ahí es donde empieza Yahweh a plantar y a traer la revelación correcta. Yosef, algo que Yosef tenía, estaba en un calabozo, una prisión, angustia, desespero, pero Yahweh siempre lo respaldó, aprendió a confiar y a creer en lo que Yahweh había colocado sobre su Jaim. Y es lo que tenemos. Hay mucha gente que tiene revelaciones, hay mucha gente que dice tener palabra profética, hay mucha gente que dice tener demasiadas cosas, pero se agarra uno a mirar el proyecto, las cosas que viven, y uno dice, entonces ¿dónde está lo que Yahweh está hablando? ¿Dónde está lo que Yahweh está hablando? Supuestamente. Entonces son muchas cosas que tú no puedes dejarte mover por lo que el hombre dice. Tienes que dejarte guiar más por la palabra de Yahweh, y la palabra de Yahweh tiene que traer sobre tu vida algo, y se llama obediencia a Yahweh. Si no hay obediencia, no hay lealtad. Si no hay obediencia, no hay ahabad, no hay amor. Y si no hay obediencia, ¿cómo voy a decir estoy buscando la Yeshua de mi Jaim, la salvación de mi vida? Difícil. Difícil decir voy a buscar la Yeshua de mi Jaim si yo no estoy caminando completamente en el Deret que es Yahshua HaMashiach, y estoy buscando el Deret de la verdad. Entonces son puntos que tenemos que empezar a equilibrar en nuestra Jaim para que Yahweh traiga un despertar sobre cada uno de nosotros. Algo que quiero que me acompañen ahí mismo en el verso 30. Dice, tras ellos vendrán 7 años de hambre, y la abundancia de la tierra en Misrayim será olvidada, el hambre arrasará la Eret, y la abundancia será desconocida en la Eret ante el hambre que habrá de seguir, pues será tremendamente grave. En cuanto a la repetición del sueño de Faraón en 2 veces, ello se debe a que el asunto se encuentra preparado frente a Elohai. El Elohai se ha apresurado a llevarlo a cabo. ¿Qué estaba diciendo Yosef? Lo que Yahweh te está mostrando es que muy pronto llegará ese momento de hambre y ese momento de dificultad. Quiero que entendamos algo, y es, cuando a ti te va a suceder algo en la Jaim, si estás caminando en el Rúa te vas a dar cuenta. Tú estás caminando hoy en el Rúa y vas a encontrarte con un momento de dificultad o un momento de pecado que va a llegar en contra de ti, te vas a dar cuenta. Y vas a alcanzar a tener claridad para salirte de ese lugar en el cual está equilibrando una maldad o una maldición en contra de tu vida. Si hoy, que estamos en Shabbat y un apartado para Yahweh, nos sentimos fuertes y nos sentimos ¿qué? Estables. ¿Por qué? Porque en este lugar en el cual estamos, decimos estamos solamente estudiando la Torah y estamos dando la kabod a Yahweh Sebaot. O sea que nos hacemos fuertes y nos sentimos fuertes y sentimos que nada nos puede tocar y sentimos que en este lugar no vamos a pecar. O sea que nos sentimos completamente en el bálsamo de Yahweh. Amén. Pero cuando salimos por la puerta después de Shabbat, vamos a encontrar un mundo diferente.
Vamos a encontrar una etapa diferente. Vamos a encontrar donde todo va a estar completamente vacío. ¿Vacío en qué sentido? Vacío en que ya la presencia de Yahweh no va a estar tan limpia y tan perfecta como está en un lugar donde estamos apartados para Él. Y entonces vamos a empezar a encontrar muchas diferencias. Y ahí es donde tengo que empezar a clarificar mi vida. Y tengo que empezar a mostrar mi Jair realmente si pertenece a Yahweh o me voy a dejar llevar por los rudimientos del mundo. José estaba en un lugar de dolor y angustia, pero no se dejó llevar por los rudimientos de la oscuridad, del miedo, del temor. Aprendió a descansar en las manos de Yahweh. Y es lo que tenemos que hacer, aprender a descansar en las manos de Yahweh. Yo quiero que me acompañen al verso 38. Ya sabemos que José le dio la interpretación a Paró del sueño. Y en el verso 38 dice, y Paró le dijo a sus sirvientes, ¿acaso es posible encontrar otro como el hombre a quien habite el Rúa de Elohim en él? ¿Acaso es posible encontrar otro hombre en esta red donde habite el Rúa de Yahweh? O sea, ¿qué es lo que quiere Yahweh con tu Jaín y con mi Jaín? Que el Rúa de él habite en nosotros. Amén. Que el Rúa de él sea el que nos guíe. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber una diferencia. Muchas veces decimos, es que yo soy hijo de Yahweh. Yo aprendí a conocer a Yahweh. Y muchos dicen, yo estoy lleno del Ruach HaKodesh, y es una mala palabra. Yo soy guiado por el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es mi instrucción y mi guía y mi fortaleza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos dirigiendo algo y estamos colocando algo. ¿Acaso es posible encontrar a alguien que esté el Ruach HaKodesh guiándolo y formándolo? ¿Acaso es posible encontrar en esta red a un hombre que reciba la guianza del Ruach HaKodesh? Guianza del Ruach HaKodesh, instrucción del Ruach HaKodesh. Porque cuando tú y yo estamos caminando y Kadash, apartado para Yahweh, es porque el Ruach HaKodesh está guiando nuestro derek, nuestro camino para poder llegar a Yahshua HaMashiach. Si nosotros estamos siendo guiados por el Ruach HaKodesh y la instrucción del Ruach HaKodesh está en nuestro Jaín, en nuestra vida, entonces vamos a empezar a colocar mucho control en nuestros pies. Y vamos a tener mucho control en nuestra mente. Y no vamos a dejar que nuestro corazón se abata por cosas que no puede abatirse. Porque tiene que empezar a haber un control en nuestra Jaín. Si nosotros no empezamos a tener un control en nuestra Jaín, vamos a mantener como las olas del mar. De lugar a lugar, de puesto en puesto y cometiendo demasiados errores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a equilibrar nuestra Jaín. Y nuestra Jaín la equilibramos a través de tener un control en nuestra basar, en nuestra carne. Y ese control de nuestra basar, de nuestra carne, lo encontramos es con la guianza, la instrucción del Ruach HaKodesh. Porque muy claro lo dijo Faraón. ¿Dónde vamos a encontrar un hombre que tenga la guianza y la fortaleza del Ruach HaKodesh? No, no se va a poder hallar. Solamente era José en ese momento. Dice el verso 39. Entonces Paró le dijo a José, puesto que Elohim te ha informado todo esto, no puede haber nadie tan entendido y sabio como tú. Tú estarás a cargo de toda mi vallit, de toda mi casa, y por tu orden se sustentará mi pueblo. Únicamente por el trono será superior a ti. ¿Quién era? Solamente Faraón. El Faraón le dijo a José, ve, te he colocado a cargo de toda la tierra de Misrayim. Algo que hizo Paró. No lo colocó solamente a cargo de ¿qué? De la vallit, de la casa, sino que lo colocó a cargo de toda la nación de Misraim, de Misrayim, de Egipto. ¿Qué conocimiento vio Faraón en José? ¿Qué autoridad vio en José? Es tanto. ¿Cómo vio a José? Ni siquiera estaba viendo a José. Estaba viendo la autoridad de Yahweh sobre José. Que es lo más importante. Ni siquiera veía a José como un hombre. Estaba viendo la importancia
que tenía José en ese momento en las manos de Yahweh. Amén. A veces nosotros nos miramos y nos observamos y ni siquiera vemos la importancia que eres tú en las manos de Yahweh. Y tienes que empezar a mirar algo en tu vida y notar algo en tu vida, que tú tienes que ser muy importante en las manos de Yahweh. Amén. Tenemos que ser importantes en las manos de Yahweh. Para ser importantes en las manos de Yahweh nos toca tener varios puntos. Y un punto se llama ordenados. Amén. Si no somos ordenados en las manos de Yahweh, ¿cómo vamos a ir? Porque Yahweh es ¿qué? Orden. Es orden. O sea que lo primero que tenemos que tener nosotros en nuestra vida se llama orden. Amén. Se llama obediencia. Amén. Se llama lealtad. Amén. Se llama aprender a escuchar. Amén. Y se llama tener entendimiento en la hora con Yahshua HaMashiach. Amén. Aleluya. ¿Qué ha pasado con el hombre en este tiempo y en todos los tiempos? Que el hombre se desorganiza y el hombre no tiene entendimiento de lo que Yahweh está plantando, y eso es lo que nos está sacando del diseño del lavacados. Nos saca del diseño del lavacados. Pero cuando podemos emprender y entender realmente lo que Yahweh está plantando sobre nosotros, entonces tenemos ese momento del conocimiento de clarificar nuestra vida y dar el entendimiento de Yahweh sobre cada uno de nosotros. El Persú 45, miremos el Persú 40 primero. Cuando dice tú estarás a cargo de todo. ¿Usted se imagina si José no tuviera la presencia o el Ruach HaKodesh no le estuviera guiando? Cuando alguien le dice tú estarás a cargo de todo lo que hay en este lugar, ¿qué pasa con la mayoría de hombres? Le entra algo que se llama vanagloria y llega algo que se llama autoridad en sí mismo. Cuando el hombre se llena de vanagloria y se llena de autoridad en sí mismo, se olvida de quién lo está guiando. Se olvida que Yahweh fue el que le dio la revelación y la interpretación de lo que estaba viviendo Paró. Siempre que emprendas algo en tu Jaín, así Yahweh coloque demasiada brajá sobre tu Jaín, sobre tu vida, Yahweh coloque mucha bendición sobre ti, que Yahweh traiga muchas cosas sobre tu vida, sigue siendo el mismo. Amén. No cambies. Sigue dando la exaltación a Yahweh, sigue dando toda la kabod y toda la jalet a Yahweh, porque es lo que te va a hacer fuerte en esta tierra, es lo que te va a dar la capacidad de poder emprender y realizar, porque muchas veces el hombre cambia. A veces uno encuentra a alguien que dice, cuando Yahweh me dé mucha brajat, voy a hacer esto y esto y esto. Y cuando resulta que llega alguien y les da una brajada, una bendición, se olvidan de las palabras que habían ejecutado, se olvidan de la palabra que habían dicho, porque se olvidan de lo que Yahweh ha plantado sobre ellos. No olvides lo que eres hoy, para que cuando Yahweh te haga grande, aprendas a tener la capacidad de lo que eres hoy. Amén. No te olvides de lo que eres hoy, Amén. para cuando Yahweh coloque más cosas sobre tu Jaín, te acuerdes de dónde te sacó Yahweh y en dónde te está estabilizando Yahweh. Amén. Aleluya. Porque es el propósito de Yahweh. No podemos cambiar. Tenemos que seguir siendo iguales. ¿En dónde? En las manos y en la presencia del Ruach HaKodesh. Amén, amén. Siempre tenemos que seguir iguales. Dice el Persú 42. Y aquí hay algo importante. Y Paró se quitó el anillo de su mano y lo colocó en la mano de José. Luego lo hizo vestir de ropas de lino y le colocó una cadena de oro sobre el cuello. Algo que tiene Misrayim. Misrayim tiene algo que se llama ataduras, enfermedades y maldiciones. ¿Qué respaldaba a José? La obediencia a Yahweh. Amén. ¿Qué hace el hombre cuando cambias de camino? Resulta que cuando tú entras a la presencia de Yahweh a través de Yahshua HaMashiach, por la guianza del Ruach HaKodesh, tú empiezas a dejar muchas cosas que crees y que te estaban haciendo daño. Y empiezas a soltar todo eso. Aquí en este tiempo había una distinción. Y la distinción era, muéstrate como rey. ¿Cómo iban a conocer a José? Como rey. Y para conocerlo como rey, el rey, ¿qué tenía que hacer? Colocar una distinción sobre él.
Voy a colocar esto para que el pueblo se dé cuenta quién eres tú y que a ti te tienen que obedecer. Resulta que en este tiempo, o en todos los tiempos con Yahweh, Yahweh coloca distinción. Yahweh no necesita colocar un anillo, una cadena, ni necesita colocar algo sobre tu jaín. Él necesita colocar una distinción de pueblo K2, pueblo apartado y pueblo dirigido para él. Él necesita colocar algo que sea la insignia de Yahweh. Y la insignia de Yahweh la muestra Yahweh a través de la obediencia y la lealtad. Amén. Ahí la muestra Yahweh. No necesitas que el mundo te reconozca. Tú y yo necesitamos que Yahweh nos reconozca. Que Yahweh nos reconozca. Si el mundo me reconoce, no voy a ganar nada. Pero si Yahweh me reconoce, voy a ganar la salvación de mi nefes. Y es lo que tengo que empezar a colocar. Que Yahweh me reconozca en Shamayim. Porque es lo que me da la salvación de mi nefes. De pronto en este mundo uno dice, qué bueno que muchos lleguen a los pies de Yahweh. Y muchos ven las prédicas, y muchos ven las enseñanzas, y muchos ven lo que Yahweh nos coloca. Pero que nos ganamos nosotros con que el mundo te conozca y que no te conozca Yahweh. No ganamos nada. Necesitamos es que Yahweh nos conozca. Amén. Que Yahweh nos esté dirigiendo desde Shamayim. Que Yahweh esté colocando un galardón sobre cada uno de nosotros. Y sobre todo aquel que esté allí a través de la internet. Que Yahweh coloque algo sobre tu jaín. Y que tú seas reconocido en Shamayim. Es lo que necesitamos. Muchas cosas y galardones aparecen acá. Pero mi galardón se tiene que mostrar en Shamayim. Amén. Porque algún día tenemos que llegar a las bodas del Chet. Amén. Amén. Y cuando lleguemos a las bodas del Chet tenemos que estar bien preparados. Eso. Amén. Y tenemos que estar bien formados para él. A veces nos tenemos que formar y muy fuertes en esta hered para poder alcanzar la sanidad, la salvación y poder alcanzar lo que Yahweh está trayendo a nuestro jaín. Amén. Tenemos que prepararnos fuerte aquí para poder llegar a él. Amén. A aquel Chet que nos está esperando. Amén. Amén. Dice en el Pesú 45. Y Paró llamó a Yosef de Sonat Panea. Y Paró llamó a Yosef de Sonat Panea. Y cuando le dice que lo cambió por Tesonat Panea, y la palabra Tesonat Panea se refiere a revelador de misterios. Así lo tituló ¿quién? Paró. Y fue el nombre que Paró le colocó a Yosef. Tesonat Panea, revelador de misterios o revelador de sueños. Y dice, y le dio algo. ¿Qué hizo? Ya le había colocado ¿qué? Un anillo y le había colocado una cadena como insignia de que era él segundo al mando de Misrayim. Y acá cuando dice que le cambió de nombre y al instante también le hizo algo, le dio esposa. Y le dio a una esposa, a Asanet, Bat Potifera. Y le dio la hija de Potifar, sacerdote. Así fue como Yosef se convirtió en administrador de la tierra de Misrayim. ¿Qué hizo? Colocó dos insignias sobre Yosef, o tres insignias podemos decir. Colocó un anillo, le cambió su nombre y le dio esposa. Le dio quien iba a ayudar a guiar el pueblo de Misrayim. Entonces, ¿qué pasa? Mire que son muchos puntos que el Yahweh va estableciendo en alguien. Y es marcar una diferencia. Si él iba a ser un rey y iba a caminar como rey, tenía que marcar diferencias en lo que estaba haciendo. Porque ¿quién era Yosef? Un esclavo. Y fuera de ser esclavo está dentro de la prisión. ¿Qué cambio hay desde un hombre que sale de la prisión a un hombre que se levanta como rey? Vamos a mirar algo. Nosotros estábamos en una prisión que se llamaba pecado. Estábamos en una prisión que se llamaba oscuridad. En una prisión que se llamaba, no tenemos la capacidad para llegar a la presencia de Yahweh. Pero Yahweh por su ahabat, por su amor, envió a Yahshua HaMashiach y nos sacó de ese lugar de oscuridad, ese lugar de pecado, de maldición, y nos estableció en la claridad, que es Yahshua HaMashiach. Cuando nosotros nos establecemos hoy en Yahshua HaMashiach, tenemos que empezar a entender y a conocer algo, y es
que tú y yo ya no somos esos hombres de oscuridad ni esas mujeres de oscuridad. Ya tenemos que estar en la or, en la claridad, que es el Machía en nuestra Jair, en nuestra vida. Tiene que haber un estatus diferente. Y el estatus diferente se llama obediencia. Amén. Muchos buscan estatus económicos, pero para mí el estatus más grande que puede tener el ser humano se llama el estatus de la obediencia, Amén, amén. el estatus de la lealtad y el estatus de poder buscar a Yahweh como nuestro avatado. Ser formado y ser reverente siempre en el Deret, en el camino de la Emet, de la verdad, que es el Mashiach. Guardemos nuestra Jair y guardemos nuestra Jair siempre para él. Entonces, ¿qué hizo Parot? Le colocó vestiduras nuevas, le colocó anillo, le cambió su nombre y le dio esposa. Le dio esposa, se lo colocó todo en sus manos. Dice ahí mismo en el verso 45, así fue como José se convirtió en el administrador de Misrayim. Así fue como se convirtió. ¿Cuándo? Cuando recibió un estatus. ¿Cómo estás conociendo tu Jair, tu vida? ¿Y cómo te estás conociendo tú ante Yahweh? ¿Y qué es lo que Yahweh está haciendo con tu Jair? Es cuando tenemos que empezar a mirar toda nuestra Jair, nuestra vida. ¿De qué manera estamos educando nuestra Jair para llegar a Yahweh? ¿Y de qué manera estamos conociendo nuestra Jair para permanecer en Yahweh? Si ya antes estabas en oscuridad, estabas en dolor y en angustia, tengo que empezar a mirar cómo estoy saliendo de ese lugar. Y cómo estoy estabilizando mi Jair, mi vida, para permanecer en la presencia de Yahweh. Permanecer. Dice en el verso 46, José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Misrayim. José se alejó de la presencia de Faraón y cruzó toda la tierra de Misrayim. Y la tierra produjo montones durante los 7 años de abundancia. Él reunió toda la comida de los 7 años que hubo en Misrayim y depositó los alimentos en la ciudad, la comida de los campos alrededor de cada ciudad, al depósito dentro de ella. ¿Qué fue lo que hizo José? Recoger. Sabía que habían 7 años de abundancia, y en los 7 años de abundancia no botó ni soltó, al contrario, recogió todo lo que había. ¿Qué pasa con nuestra Jair? Muchas veces nosotros pensamos que todo lo tenemos al tiempo y todo lo que tenemos lo soltamos y lo gastamos y lo malgastamos y hacemos cuantas cosas con lo que llega y no pensamos en el guión de mañana. Nosotros tenemos que empezar a entender el guión de mañana, y para entender el guión de mañana nos toca empezar a hacer lo que hizo José, tener mucho conocimiento y tener mucha capacidad de aprender a escuchar la voz de Yahweh y guardar. De pronto podemos pensar en la parte económica, y de pronto podemos decir, tenemos que empezar a guardar porque el Dios de mañana no lo conocemos. Pero resulta que también tenemos que mirar la parte en el Rúa. Y la parte en el Rúa nos está indicando que hoy tengo que crecer en el Rúa para poder aprender a vivir en el Dios de mañana. ¿En qué sentido? Resulta que hoy tenemos la capacidad y tenemos la Torah en nuestras manos. Y tenemos una Torah que nos está instruyendo y nos está guiando para tener una mejor Jair, una mejor vida. Amén. Esa Torah que tú tienes en tus manos hoy, el poder estar en Shabbat, es recoger. ¿Qué estás recogiendo? Conocimiento. Amén. Yo tengo que empezar a tener conocimiento y a recoger conocimiento porque el Dios de mañana no lo conozco. Resulta que mañana pueden llegar momentos difíciles, pueden llegar momentos de dificultad, pueden llegar momentos de terror y de angustia. Entonces yo tengo que estar alimentado por la Dabar de Yahweh. Amén. Tengo que tener alimento en el Rúa, porque si yo tengo alimento en el Rúa, ese es el que me va a sacar adelante y me va a dar siempre el conocimiento para llegar a la presencia de Yahweh. Amén. Siempre tengo que alimentarme con la Dabar, siempre tengo que alimentarme en la presencia del Ruach HaKodesh, y tengo que aprender a recibir la instrucción y la guianza del Ruach HaKodesh, porque el Dios de mañana nadie lo conoce. Pero la Torah sí está puesta y la Torah nos está instruyendo. Y la Torah nos está guiando para que seamos mejores. Y la Torah nos está instruyendo para que tengamos capacidad de aprender y conocer lo que realmente Yahweh quiere para cada uno de nosotros.
Yahshua HaMashiach es un ejemplo que nos trajo muy claro Yahweh. Antes de Yahshua HaMashiach ser llevado a prisión, ser llevado a juzgar y ser llevado a la estaca, Yahshua HaMashiach estaba haciendo algo, y era tener un encuentro personal con el Abacados. Amén. Tuvo un encuentro personal, fue y se postró ante la presencia de Yahweh. ¿Por qué? Porque sabía que en la carne se estaba debilitando, no para pecar, sino que se estaba debilitando porque sabía todo el proceso que venía en contra de su carne. Era un proceso de dolor, era un proceso donde sus huesos iban a estar despegados de su carne, era un proceso donde había angustia, porque él era carne. Y entonces él sabía todo el proceso de la estaca, él lo conocía, porque ya estaba escrito en Isaías. Y entonces él conocía todo lo que estaba escrito en Tehilim 22, porque Yahshua ya conocía la Torah, y ya conocía todo lo que venía en contra de su carne, en contra de su azar. Ahí es donde yo tengo que empezar a entender la Torah, y es donde tengo que empezar a entender que tengo que alimentarme en Ikadas, y que tengo que apartarme completamente para mi Abacados, y fortalecerme en el Rúa. Amén. Ese es el mayor alimento que tenemos que tener en esta Jaín, en esta vida. Sabemos que en Amós 8:11 nos dice la Dabar que la tierra tendrá hambre y la tierra tendrá sed, no de agua ni de lején, sino de buscar la Dabar de Yahweh. Entonces, ¿a qué nos está llevando la Dabar? Que nosotros tenemos que aprender a crecer y avanzar para poder obtener sanidad, libertad y poder obtener alimento del Rúa. ¿Con qué se alimentó Yosef? Con alimento del Rúa. Cuando le dicen de la interpretación del sueño, ¿qué dice? No soy yo, es Yahweh el que va a interpretar y dar interpretación a lo que tú necesitas. ¿Qué tenemos que interpretar en este momento? Que es Yahweh el que está trayendo sanidad y libertad sobre nuestra Jaín, y es el que está guiando nuestros pasos. Amén. Si nosotros no somos guiados por Yahweh, por el Ruach HaKodesh, no somos nada. Eso sí se lo aseguro. No somos nada. Pero si entendemos lo que realmente Yahweh ha traído sobre nosotros, vamos a conocer muchas cosas grandes. Ahí mismo en el Pesú 49 dice: Yosef acumuló granos en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de contar, pues ya no había número. O sea que, ¿qué hizo? Había tanta comida, había tanto de lo que necesitaba el pueblo, que dijo: se me olvidó todo lo que tenemos. Porque había ¿qué? Guianza. ¿De quién? De Yahweh. Si Yosef no hubiera tenido la guianza de Yahweh, no lo hubiera podido lograr. O sea, él nunca dejó. Le colocaron cosas de Egipto sobre él, le plantaron cosas de Egipto sobre él, pero no dejó de buscar a Yahweh. Y el mismo Paró decía, ¿quién le dijo? El mismo que le dijo Paró: ¿acaso dónde vamos a encontrar un hombre como este que está guiado por el Elohim de Israel? No lo vamos a encontrar. Y entonces, ¿qué hizo Jacob o Yosef? No se apartó de la presencia de Yahweh, y por eso tuvo la capacidad de acumular completamente en los 7 años que había en abundancia, porque no se apartó. Aún en el momento de escasez, si tú estás buscando la presencia de Yahweh, les aseguro que no les faltará nada, ni me faltará nada. Amén. Porque dice la Dabar, sí, así, amén, amén, que no dejará a sus hijos desamparados, ni su descendencia que mendiga el ejemplo. Amén. Amén. O sea, siempre va a estar ahí. ¿Cuándo? Cuando estemos obedeciendo y buscando realmente la presencia de Yahweh. Amén. Cuando no nos alejemos de buscar la presencia de Yahweh. Cuando todo lo que hagamos le demos la cabo a Yahweh. Cuando todo lo que emprendemos digamos es porque Yahweh así lo quiso y porque Yahweh así lo plantó. Aún en lo más mínimo, dale la cabo a Yahweh. Aún en lo más pequeño, dale la cabo a Yahweh. Aún en abundancia, dale la cabo a Yahweh. Aún en enfermedad, dale la cabo a Yahweh. Aún en lo que estés viviendo y realizando, darle la cabo a Yahweh. Porque siempre vas a tener una distinción. Y la distinción se llama Yahweh sobre mi Jaín. Amén. Sobre mi Jaín. Es la distinción que necesitamos. Amén. Jesús 53. Los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Mirayim llegaron a su fin. Los 7 años llegaron a su fin. Llegaron a un tiempo donde dijeron: aquí se acabó la abundancia y vamos a empezar a vivir un tiempo difícil. Resulta de que nosotros en nuestra Jaín hoy nos sentimos fuertes y nos sentimos vigorosos y toda rabia, güey. Así hayan dolores y angustias pasajeras en la Eret, pero nos sentimos fuertes. ¿Por qué?
porque tenemos esta oportunidad de poder llegar a la presencia de Yahweh. Amén. Esa es la oportunidad que tenemos hoy, de llegar a la presencia de Yahweh. Sí, puede haber dolor, hay angustia en las familias, hay muchas cosas en las familias, pero siempre buscando la presencia de Yahweh, porque aún en el momento de dolor y angustia, démosle la cabo a Yahweh, Amén. porque todo lo que se está moviendo son propósitos, y no se moverá ni siquiera la hoja de un árbol si no es el propósito de Yahweh. Amén. O sea, todo lo que se está moviendo es un propósito de Yahweh, para que el pueblo despierte o para que el pueblo, Yahweh sabrá. Yahweh lo sabe, no nosotros. Yahweh lo sabe. Amén. Dice el verso 54. Y los 7 años de hambre comenzaron a acercarse, tal como había dicho José. Hubo hambruna en toda la Eret, pero en la tierra de Mirajim había lején. Había lején. Y comenzaron los 7 años. ¿Qué pasa? Cuando nosotros notamos que la escasez llega a nuestra casa. Y a veces nos preocupamos mucho cuando hay escasez económica. Y eso nos preocupa. Pero cuando hay escasez en el Rúa ni siquiera prestamos atención. Y eso es lo doloroso. La gente se preocupa cuando hay escasez económica. Se nos acabó el ejen, se nos acabó esto, se nos acabó aquello, el aceite menguó. Wow, el aceite se está acabando. Pero cuando empezamos a menguar en el Rúa, ni siquiera le prestamos atención a esa parte. Has dejado de tener tefilá, has dejado de tener intimidad con Yahweh, has dejado de leer la Torá, ya no eres el mismo que antes. ¿Qué te está pasando? A eso no le prestamos atención. Cuando desviamos nuestros pasos, resulta que nosotros conocemos quién es Yahweh, y conocemos qué es caminar y Kadash, y conocemos qué es caminar en la Emet, en la verdad. Y resulta de que nosotros nos involucramos en otros círculos donde no pertenece Yahweh. Hay muchos círculos en la Eret o en la palabra de Yahweh que siempre Yahweh nos manda a caminar y Kadash en obediencia y en lealtad, guardando sus misbos, sus mandamientos. Pero muchas veces nosotros ni siquiera le prestamos atención a eso. Y tomamos argumentos de todo lugar y pensamos que no nos hacen daño. Resulta que hay muchas cosas que te hacen daño en la vida. Y hay muchas cosas que puedes tomar o leer de muchos artículos de muchas partes que te hacen daño y no te das cuenta. Resulta de que hay muchos libros escritos por muchos hombres en la tierra y son libros que te hacen daño y causan dolor y angustia en la jaín de la persona. Y no prestas atención. Hay una dabar que fue entregada por Yahweh para que tú y yo nos edifiquemos y nos hagamos siempre mejores en él. Se llama la Torá. Amén. Y a veces a la Torá no le prestamos la atención como le prestamos atención a cualquier libro. Y la Torá simplemente, sí, yo sé que ahí dice eso. ¿Ya? Pero a veces nos impacta una palabra que colocó un hombre y entonces, wow, qué palabra la del hombre. Y a veces no nos impacta la palabra de Yahweh. Que a mí me impacte la palabra de Yahweh. Amén. Que la palabra de Yahweh cause algo dentro de mi jaín. Amén. Que la palabra de Yahweh me diga, he traído sanidad y libertad sobre tu jaín. Amén. Te he colocado en lugares altos y espaciosos. Amén. ¿Qué le pasó a José? Fue colocado en lugares altos y espaciosos. Amén. Después de estar en un momento de dolor, de cárcel y angustia, fue colocado en un lugar espacioso. Fue colocado el segundo al mando de Misrayim. ¿Qué es colocarte, Yahweh, en un lugar espacioso? ¿Qué es colocarte, Yahweh, en un lugar espacioso? A veces no le prestamos atención tampoco a eso. No le prestamos atención a esa parte. ¿Qué es colocarte, Yahweh, en un lugar espacioso? Resulta que cuando tú y yo caminábamos en pecado, eran lugares de prisión. Eran cárceles. Que pensábamos que eran muy grandes y había mucha libertad. Y podíamos ir, venir, hacer lo que pensábamos con esta bazar y no pasaba nada. Eran lugares de oscuridad y lugares de prisión. Pero cuando Yahweh dijo, voy a colocar un lugar espacioso en tu jaín, en tu vida, envió a Yahshua. Amén. Y te plantó en una un lugar espacioso. Y muchos que están buscando la raíz hebrea, y muchos que están buscando la presencia de Yahweh, se sienten así. Que Yahweh
es como si colocara angustia y dolor y desespero sobre la Jaime. ¿Por qué? Porque muchas veces no miran a Yahweh en libertad, sino que lo buscan solamente por solucionar un problema, una dificultad. Y luego, cuando tienen que empezar a darle realmente la cabo a Yahweh, entonces ahí piensan, esto parece una cárcel. Buscar la Torah y caminar en la Torah, eso es una dificultad muy grande. ¿Cómo que hay que hacer todas estas cosas? ¿Por qué? Porque no has visto el lugar espacioso. Pero cuando estabas sirviéndole al pecado y cuando estabas sirviéndole a la muerte y cuando estabas sirviéndole a la maldad, entonces veías un lugar muy agradable y apetitoso. Lo veías muy bueno. Creías que había buen lején allí. Pero cuando empiezas a caminar en la Torah, entonces empiezas a colocar obstáculos a Yahweh. ¿En qué sentido? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que apartarme todo un sábado para Shabbat? ¿Y por qué tengo que guardar las moedas de Yahweh? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Y entonces yo no puedo, porque empezamos a ver obstáculos. Antes no veías obstáculos cuando estabas en el pecado, pero llegas a buscar la presencia de Yahweh y encuentras obstáculos por todo lado. Buscas obstáculos, porque no estás mirando a Yahweh como tienes que mirarlo. Simplemente estás mirando a Yahweh como alguien que quería que arreglara algo de tu Jaim. Y resulta que para que Yahweh arregle todo mi Jaim, tengo que estar completamente en él y entregar mi Jaim completamente en él. No solamente en un momento porque tengo 7 años de escasez, no. A Yahweh tenemos que buscarlo en todo tiempo y en todo momento. Y toda la cabón tenemos que darla a él. Yahweh no es de momentos, Yahweh es de siempre y para siempre. Amén. Ese Yahweh se va. No solamente de raticos. Yahweh es por siempre y para siempre. Amén. Porque el Dios de mañana nadie lo conoce. Hay algo que cuando la hambruna llegó y cuando la hambruna empieza a dar esa parte y cuando empieza todo el pueblo a entender y aún el pueblo de Israel empieza a entender que llegó la hambruna, ¿cómo se sentiría Jacob? ¿Cómo estaban sus hijos? ¿Cómo estaba todo el pueblo? Se angustia, hay dificultad, hay dolor. A veces cuando tú sientes que en la familia pasa algo y entonces tú sientes dolor y angustia y uno dice, Baruch Yahweh, ¿por qué tiene que suceder? Pero toda raya porque tú eres el dueño de todo. Y entonces hay algo aquí. Jacob, al ver que había escasez en toda la Eret, supo que solo había en Mirrayín y en Mirrayín existía la acumulación del alimento. Y lo único que pensó Jacob era, voy a enviar a mis hijos para que traigan alimento desde Mirrayín. Fue el pensado Jacob. ¿Qué hacía pensar Jacob? Nos toca buscar dónde hay alimento. Resulta de que si nosotros vamos a esta palabra en el Rúa, a veces ni siquiera le prestamos atención al alimento que Yahweh nos está dando a través de la Torah. Porque resulta que el alimento de la Torah es el que me da Jair para poder salir adelante y poder crecer y avanzar en el Rúa de Yahweh para la salvación de mi nefes. Pero a veces no le prestamos atención al alimento del Rúa. Simplemente pensamos en el alimento de la basar, de la carne. Y tenemos que empezar a prestarle más atención al alimento en el Rúa. Porque ese es el que nos va a dar la capacidad para emprender y realizar algo bueno. Vayamos a Berechí 42, por favor. Y dice en Berechí 42, 2 y 3. Y él le dijo, he aquí, que he oído que hay provisiones en Mirrayín. Vayan allí y compren para nosotros de allí, para que vivamos y no muramos. Los hermanos de Yosef, los 10, bajaron a comprar granos en Mirrayín, mas a Benjamín o a Benjamín, el hermano de Yosef, hijo de Jacob, no lo envió junto con sus hermanos, pues dijo, que no le suceda una calamidad. ¿Qué hizo Jacob? Guardar a su último hijo. Pero envió al resto de sus hijos, a sus 10, vayan y traigan alimento a nuestra casa. Algo que, ¿cómo es el dolor de un hombre cuando no tiene a Yahweh en el led? Pero cuando un hombre tiene a Yahweh en el led, tiene algo.
y se llama perdón. Se llama perdón. Como José tenía a Yahweh y sabía quién era Yahweh, tenía perdón en su letra. Es algo que tenemos que tener siempre nosotros en nuestro letra y se llama perdón. Que sepamos que es perdonar, que sepamos que es mirar con perdón y mirar en Techuvá a Yahweh y todo lo que hay en nuestro entorno. Lo que más le doy al ser humano se llama perdonar. ¿Tú crees que si José no hubiese tenido a Yahweh en el letra, hubiera perdonado a sus hermanos? Sabiendo que él era ¿quién? Un hombre que tenía prestigio, un hombre que tenía autoridad, un hombre que tenía mando y rango en Misrayim. ¿Qué le faltaba a José? Absolutamente nada. Tenía poder y tenía autoridad. Pero algo que tenía José era que tenía respeto a Yahweh. Y cuando llegan sus hermanos, ¿qué es lo que primero hace José? Dice, hermano, si él hubiera tenido rencor en su corazón, ¿qué hubiera hecho hacer? Mátenlos. Así como ellos intentaron matarme. Mátenlos, quítenle la vida. Pero tenía que amor. Tenía amor por Yahweh. Y como tenía amor por Yahweh, tenía que tener amor por sus hermanos. ¿Qué dijo Yahshua HaMashiach? El primer mismo es: amarás a Yahweh tu Elohai con toda tu mente, con todo tu ley, con todo tu ser. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Eso decía Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿qué tenía en ese momento José? Ese amor lo tenía José. Tenía amor por Yahweh y tenía amor por sus hermanos. Tenía amor por su parentela. ¿Qué es lo que el ser humano tiene que tener en ese momento? Esa parte. ¿Qué es la que le falta al ser humano? El ser humano dice amar a Yahweh, pero odia al hermano. El ser humano dice amar a Yahweh, pero tiene contienda con todo el mundo. Y a veces cuando alguien te dice algo, te sientes que mal. Y dices, yo amo a Yahweh, pero no soy capaz de amar a esta persona. Entonces no estoy amando a Yahweh. Tengo que aprender a amar a mi hermano. Tengo que aprender al que me hace daño. Si yo digo yo amo a Yahweh, tengo que amar al que me hace daño. ¿Qué estaba haciendo José? Se dejó guiar por Yahweh. Y cuando llegó su familia, sus hermanos, ¿qué dijo? ¿Será que hay alegría? Mira el verso 6. José reconoce a sus hermanos. José mandó sobre la tierra. Era el proveedor de todos los Ben Adán de la tierra. Y los hermanos de José llegaron y se postraron ante él con los rostros sobre tierra. ¿Qué ya pasaba en el sueño que José había tenido? Sus hermanos se postraron, se inclinaron delante de él. ¿Qué hicieron aquí sus hermanos? Se postraron, colocaron rostro en tierra delante de él. Se cumplió. Sin saberlo se cumplió la palabra, porque era la palabra de Yahweh. Dice, José vio a sus hermanos y los reconoció, mas actuó como un extraño con ellos y les habló con dureza. Les preguntó, ¿de dónde venís? Y ellos dijeron, de la Eret de Canaán, a comprar comida. José reconoció a sus hermanos, mas ellos no le reconocieron a él. José recordó los sueños que había tenido sobre ellos y les dijo, son espías para ver la desnudez de la Eret en la cual habían venido. ¿Qué había José? José es lo primero que se acuerda de todo lo que había soñado, lo que Yahweh le había mostrado. ¿Qué había en José en ese momento? Tengo que acordarme de Yahweh y tengo que acordarme de las cosas que Yahweh me ha dado. Siempre hay un perdón, siempre hay una reverencia y siempre hay una acción. Y siempre hay algo que Yahweh tiene que plantar sobre nuestra raíz y se llama lealtad. Lealtad. Si yo amo a mi hermano, tengo que tener lealtad. Si yo amo a Yahweh, tengo que tener lealtad. Y si yo amo lo que hay en mi entorno, tengo que tener ahabat, amor. Si no, ¿cómo voy a reconocer las cosas de Yahweh? Verso 29, por favor. Y aquí es donde pasó un proceso donde José envió a sus hermanos con comida y ellos fueron. Pero aquí hay algo en el verso 29. Fueron a su padre Jacob en la Eret de Canaán. ¿Quiénes? Sus hijos. Y le relataron todo lo que aconteció diciendo, el hombre, el Adón, de la tierra, nos habló con dureza y nos consideró espías de la Eret. Mas nosotros le dijimos, somos honestos, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos de un mismo padre, uno de ellos falta. Y el más pequeño está ahora con nuestro padre, en la Eret de Canaán. Entonces el hombre, el Adón de la Eret, nos dijo,
Por esto, sobre sí, son personas honestas. Dejen conmigo uno de sus hermanos y tomen lo que haga falta para el hambre de sus familias y váyanse. Algo que le dice acá o que están hablando los hermanos es: aquel hombre nos envió con comida, pero dijo que tenía que quedarse uno de nosotros en ese lugar. ¿Qué pasa con esta Jair, con esta vida? Que a veces ni siquiera prestamos atención a lo que Yahweh nos dice y lo que Yahweh nos quiere guiar y formar. Yahweh tiene que formar nuestra Jair para Él, pero nosotros, por la rebeldía en nuestra carne, no dejamos que Yahweh nos forme. No dejamos que Yahweh nos forme. Y pensamos que tenemos nosotros tanta mentalidad limpia y perfecta que pensamos que todo lo hacemos bien. Y no dejamos que Yahweh tenga una formación sobre nuestra Jair. Los hermanos que decían: ¿cómo es que vamos a quedar si no somos espías? Pero vieron que había una autoridad que los gobernaba, y era Misrayim en ese momento. Dice en el verso 34: y traerme al hermano más pequeño, a mí, para que yo sepa que no son espías, sino personas honestas. Yo los devolveré a tu hermano, y ustedes podrán circular por toda la heredad. ¿Qué es? Cuando alguien coloca una orden sobre tu Jair y tienes miedo. Tienes miedo a los hermanos, por completo. Y les colocan una orden. Ahora ve y trae a tu hermano menor. Ahora, ¿cómo se siente Jacob? Y de pronto toda esta historia no lo conocemos. ¿Cómo se siente Jacob? Porque le van a quitar a su hijo pequeño, sabiendo que ya hayan quitado a Joseph, al hijo que él amaba. ¿Qué pasa cuando te quitan lo que tú amas? ¿Qué pasa cuando te quitan de tu Jair lo que tú amas? ¿Qué pasa cuando tú pierdes lo que tú amas? ¿Cómo se siente tu Jair? ¿Qué hay en tu Jair en ese momento? Cuando a veces pierdes lo que tú amas. Uno a veces escucha noticias que lo impactan y uno dice: Yahweh, ten bondad, ten rajem por estas personas. Madres asesinando hijos de 2 años, acabando con todo, por falta de conocimiento, por falta de conocer quién es Yahweh, por falta de darse la oportunidad de conocer su Jair en las manos de Yahweh. Y eso está pasando en el mundo. Y duelen esas noticias. ¿Por qué? Porque uno dice: si tuvieran el conocimiento del abacados, aprenderían a descansar en la presencia del abacados. Pero cuando no hay entendimiento, tú actúas en tu bazar y todo lo quieres destruir. Y piensas que quitando la vida de alguien hay solución. Al contrario, hay condenación, maldición y muerte. Amén. Y ahí es cuando se está perdiendo todo. Y algo que tenemos que mirar es, ahí en el verso 30 dice: el hombre del Adón de la tierra nos habló con dureza y nos consideró espías. ¿Cuánta angustia podía haber en los corazones de sus hermanos? A lo mejor cuántas veces Jacob le recriminaba, sin saber lo que había ocurrido, la desaparición de José. Pero si José era mi único hijo, mi hijo amado, mi hijo, el que le di la ketonet, que le coloqué ketonet, que le toqué túnica y se desapareció, y ahora ya quieren llevarse a José, a Benjamín. Ya quieren llevarse a mi único hijo, a mi último hijo. ¿Cuánto dolor y cuánta angustia puede padecer el hombre? ¿Cuánto dolor y cuánta angustia puede estar padeciendo cada ser humano estar él? Porque no han querido reconocer ni aceptar lo que realmente Yahweh para su Jair, para su vida. Cuando tú empiezas a reconocer quién es Yahweh para ti, te empiezas a tener conocimiento de la emet, de la verdad. De la verdad. Vayamos al verso 37. Entonces Rubén le dijo a su padre, diciendo: puedes matar a mis 2 hijos si no lo traigo de regreso contigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devuelvo. Mas él dijo: mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano está muerto
y solo le han quedado, si le sucediese una calamidad en el camino, que habrá de emprender, entonces habrá hecho descender mis canas con dolor a la tumba. ¿Qué era lo más preciado de Jacob en ese momento? Su vida. Benjamín. ¿Y qué es lo que dice Rubén? Si no vuelvo, mata a mis hijos. ¿Hasta dónde llega el desespero y la angustia del ser humano? ¿Hasta dónde llega el desespero y la angustia del ser humano? Que el mismo Rubén dijo, vamos con Benjamín para poder traer todo lo que tenemos y necesitamos. Cuando hay hambre y escasez, hay angustia, maldad y maldición. ¿Y hay qué? Un desespero tan grande que ni siquiera Rubén decía, pues si no traigo a mi hermano, entonces mata a mis hijos también. ¿Cuánta angustia y cuánto desespero puede haber en el ser humano en este momento? ¿Y cuánta angustia y cuánto desespero puede empezar a tener la Eret? Por tanta angustia y tanta maldad que se va a formar y se está formando en toda la tierra. Aunque toda la historia hemos visto angustias de muchos lugares de la Eret. En toda la historia se han visto y se ha notado. ¿Por qué? Por falta de amor. Por falta de amor a Yahweh. Por falta de entender quién es Yahweh. Y por falta de expresar lo que Yahweh realmente tiene para nuestra Jaín, para nuestra vida. Falta de conocimiento. Falta de lealtad. Y falta de buscar la presencia de Yahweh. Eso ha faltado en toda la Eret. Falta de entendimiento y falta de buscar. Ahí en el Pesú 43, en el Pesú 4, en el 43, 4, dice, si estás dispuesto a venir a nuestro hermano junto con nosotros, bajaremos y te compraremos alimentos. Pero si no lo envías, no bajaremos. Pues el hombre nos dijo, no verán mi rostro, a menos que tu hermano esté con ustedes. Israel o Jacob dijo, ¿por qué me perjudicaron al decirle al hombre que tenía otro hermano? Y ellos dijeron, el hombre nos preguntó con insistencia acerca, y nuestras familias diciendo, su padre sigue con vida, tiene un hermano. Y nosotros le respondimos, de acuerdo con estas palabras, ¿cómo vamos a saber que nos diría, hagan descender a su hermano? ¿Qué siente cuando tú crees que vas a perder lo preciado de tu Jaín? A veces nos cuesta. Y a veces cuando pierdes algo material, te duele y te sientes mal. Y a veces cuando pierdes algo en el Rúa, ni siquiera prestas atención, que es lo doloroso en esta Jaín. Cuando se pierde lo material no pasa nada. Cuando se pierde lo material hasta la gente mata. Cuando se pierde lo material hasta la gente busca medios de cómo recuperarlo. Pero cuando estás perdiendo la presencia del Ruach HaKodesh, cuando estás perdiendo la comunicación con la Torah, cuando estás perdiendo la comunicación con Yahweh, a veces ni le prestas atención. No causa nada. No causa dolor. Busquemos más la presencia de Yahweh. Eso es lo que tenía Yosef. Tenía tanto la presencia de Yahweh que perdonó a sus hermanos y los bendijo. Amén. Y los bendijo. Amén. Ni siquiera tuvo en cuenta cuándo lo metieron a ese hueco y cuándo lo vendieron como esclavo. Simplemente los bendijo y los amó. Amén. Hoy tenemos que hacer eso en todas las naciones, en todo rincón de la Eret. Amémonos como hermanos. Amén. Demos lo mejor de nuestra Jaín como hermanos. Amén. Amén. Amémonos los unos a los otros con amor fraternal, como dice la Dabar. Y entreguemos siempre el punto indicado para que Yahweh sea el que traiga libertad y sanidad sobre toda la Eret. Amén. Si el mundo se uniese realmente en obediencia y lealtad a Yahweh, guardando sus mandamientos y sus misbot, la tierra sería mucho mejor. Hay un Peret que está en Yohanan 12:50 para que finalicemos. Juan 12:50. Y dice ahí Yohanan 12:50, cualquiera que haga lo que mi Abba en el Shamaí quiere, esa persona es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. ¿Quién está hablando? Yahshua. ¿Y qué está diciendo Yahshua? Todos los que hagamos la voluntad de Yahweh en esta tierra, seremos los hermanos de
Yahshua HaMashiach. Amén. Todos los que hagamos la voluntad de Yahweh desde Shamaín, porque Yahweh nos dirige desde Shamaín. Todo lo que hagamos, todos los que vivamos y todos los que hagamos la voluntad de Yahweh, entonces vamos a ser los hermanos de Yahshua HaMashiach. 12:50. Siempre es buscar la presencia de Yahweh. Siempre es buscar la presencia de Yahweh en nuestro vida. Y siempre es buscar que Yahweh esté con nosotros. Yohanan 12:50. 12:50. Que Yahweh traiga libertad y sanidad sobre su Jaín, sobre su vida. Amén. Seamos todos hermanos y Amén. caminemos todos en la lealtad y en la obediencia. Aleluya. Y busquemos siempre nuestra Jaín en la presencia de Yahweh. Amén. Que Yahweh traiga libertad y sanidad sobre su Jaín, sobre su vida. Amén. Somos Yahshua levantando las naciones en Pereira, Colombia. Amén. Que Yahweh traiga un despertar y un renovar en todo lo que emprendas y lo que realices. Y que todo lo que Yahweh nos enseñe es que seamos una mispahat en el Ruach HaKodesh. Amén. La isla todo para todos.